Ah, Primera vez que les hago un video después de llegar de trabajar y es que lo prometido es deuda y no podía quedar sin contarles la historia de toda la travesía que tuve que pasar para llegar a obtener este pedacito de plástico, la famosa tarjeta de residencia perdida, porque comunicarse con Service Canada, créanme que puede llegar a ser un dolor de cabeza para los que venimos a Canadá, hacer ya sea un trámite de permiso de trabajo, una visa, una residencia permanente y una ciudadanía, que no he llegado hasta ese punto, pero puede ser un poco complicado porque Service Canada finalmente hace lo que se le da la gana. Y eso que esto se paga, ¿no? Entonces hoy quiero venirles a compartir toda esa historia que por ahí les hice la preguntita en Instagram y estuvieron muchos interesados en saber qué había pasado. Entonces los voy a poner como un poco en contexto de lo que es volverse residente aquí en Canadá y contarles por qué se me perdió la tarjeta. Arranquemos desde el CSQ para no irnos tan atrás, que ustedes ya saben que es el permiso que le da a uno la provincia de Quebec para solicitar la residencia permanente. Obviamente, para poder obtenerlo hay que tener un idioma, una experiencia laboral y tener la intención de quedarse en el país. Si es la primera vez que me estás viendo, mucho gusto, yo soy Pidgey y llegué a trabajar a Canadá hace casi 5 años sin idioma como soldador y por aquí te voy a dejar un video para que te pongas en contexto y te des cuenta de toda esa travesía llena de aventuras que he tenido que recorrer para poder llegar hasta aquí y entiendas más el porqué de esta historia que les voy a contar. Cuando decidimos comenzar todo el proceso de la residencia permanente, pues obviamente lo primero que hay que hacer es empezar a llenar todos los formularios que están de hecho directamente en la página de Service Canada. Cuando me tocó hacerlo en mi tiempo fue diferente porque la demanda había que hacerla en físico, había que hacerla en papel. Sé que ahora, por ejemplo, se abrió una plataforma en línea en donde el proceso es mucho más rápido, porque imagínense antes el proceso de llenar todos los formularios, imprimirlos, enviarlos por el correo y esperar a que llegaran allá, a que dieran una respuesta. O sea, todo el proceso era un poco más, digámoslo así, retardado de lo que se supone es ahora, pero ese fue el proceso con el que me tocó hacerlo a mí en aquel entonces. Los trámites los hicimos por dos personas, por mí y mi acompañante, que fueron alrededor de $2,600 por los dos, más los exámenes médicos que solamente le tocó hacerlos a ella, que fueron como unos $300 más. Para que más o menos hagan cuentas, yo diría que tendrían que tener al menos unos $3,000, que creo que ya les había contado en el video pasado. Lo primero que hicimos en ese entonces, obviamente, fue pues enviar todos los documentos por correo y esperar una respuesta que nos la iban a dar por correo electrónico para certificar que ya habían recibido los documentos y que los iban a abrir. Primero nos enviaron un correo de que los habían recibido, que eso nos llegó como 3 meses después, y el siguiente correo era que ya habían abierto el dossier, ¿no? Porque son dos correos diferentes. Ese correo de la apertura del dossier, pues resulta que eso se demoró al menos como unos... Si el primero llegó a los 3 meses, ese se demoró yo diría que unos 7 meses más, ya iban como 10 casi el año, y al año ya nos respondieron que habían abierto el dossier. Entonces desde ahí como que empezaba a correr la fecha, pero pues no sabíamos cuánto se nos iba a demorar. Lo siguiente que nos pidieron fue todo el historial criminal que habíamos tenido. Pues obviamente ellos también daban unas direcciones y nos decían dónde teníamos que pedirlo, pagando obviamente. Y luego de eso ya nos pidieron los exámenes médicos, ¿no? Como para hacerles un resumen de todo lo que fue el proceso de la residencia. Después de eso ya ellos le habilitaban a uno la aprobación o le decían a uno, mira, ya te aprobamos la residencia permanente, que eso fue más o menos al año. Yo diría que como un año más o menos, año y algunos meses. Y el siguiente y último paso era tener o pedir la tarjeta, que es el plástico. ¿Y para qué sirve este plástico? Pues resulta que este plástico es el que reemplaza la visa, porque a ti te aprueban tu residencia permanente y te dan un documento que es, digamos, temporal mientras te llega tu tarjeta de residencia, porque se supone que después de pedirla, al mes al menos debería estarte llegando. Ellos le dan a uno un enlace donde uno tiene que entrar a un portal, subir unas fotos de unas especificaciones, enviar la demanda y después en 30 días deberías recibir tu tarjeta. ¿Qué pasó y por qué se perdió mi tarjeta? Pues resulta que después de que me llegó la residencia, después de que me la aprobaron más bien, con la que podía empezar a hacer todas mis renovaciones como de NAS y demás cosas, yo decidí mudarme de ciudad. Antes de mudarme resulta que la tarjeta de mi esposa llegó. Esa tarjeta le llegó, diría yo, que al mes y medio, casi 2 meses. Y yo dije, no, pues si llegó la de ella, seguramente la mía ya debe estar por llegar. Pues resulta que llegó la hora de mudarse, la tarjeta jamás llegó
Y yo dije, bueno, ok, pues voy a dejar a alguien que se encargue de estar revisando y que me avise si la tarjeta ya va a llegar. Pasaron 3 meses, pasaron 4 meses y yo dije, ok, aquí pasa algo muy extraño, yo voy a llamar. Llamé y resulta que me atendió alguien de Service Canadá, que esas llamadas son llamadas como de 1 hora, 2 horas, porque para poder comunicarse con ellos es una cosa loca. Me dijeron que había un problema con mi tarjeta y que el problema era por la foto, que no era nada mío, que ellos iban a hacer una corrección. Aproveché ese momento y de una vez que me estaban atendiendo para decirles que me había cambiado de domicilio y que por favor me actualizaran los datos. Ella me dijo que había una fecha tentativa. Yo pedí la tarjeta como en julio, en noviembre llamé y la persona me dijo que en febrero más o menos me iba a llegar. Y en febrero volví a llamar para que me dijeran, miren, su tarjeta se la enviamos en noviembre para su casa. Yo dije, pero es que la tarjeta nunca llegó. Mi esposa la recibió, pero yo nunca la he recibido. Dígame qué tengo que hacer entonces, porque necesito mi tarjeta. Llega y me dice la persona, no, pero necesitamos verificar sus datos. Y resulta que la persona que me había atendido anteriormente, pues no había hecho ninguna actualización de datos y la información todavía seguía siendo la antigua. Resulta que la persona lo que me dijo fue que como la tarjeta no había llegado, yo tenía que llenar como un consentimiento diciendo que la tarjeta se me había perdido y que eso tenía que enviarlo nuevamente a donde tramitan las tarjetas y que probablemente tenía que esperar 4 o 5 meses más porque allá estaban saturados. Yo finalmente no supe nunca dónde estuvo la tarjeta y pues llené el consentimiento, lo envié y estábamos a febrero, ¿no? Yo dije, bueno, pues esperar 5 o 6 meses más, ¿qué más hago? Y resulta que este mes estamos a mayo. Simplemente un día iba llegando a la casa, abrí el buzón y ahí estaba la famosa tarjeta. Finalmente yo no sé si me enviaron la original, o sea la primera que hicieron, o fue ágil el segundo proceso que hice de mandarla, que yo no creo, la verdad, porque fue muy rápido. Febrero, marzo, abril, mayo, 3 meses, no sé si en 3 meses habrán dado prioridad a esa tarjeta. También les envié un formulario web porque tienen la opción de enviar un formulario web como diciendo que había hecho una solicitud y bueno, contando todo el caso, que tampoco nunca me respondieron. Afortunadamente no necesitaba salir del país porque cuando se convierte uno en residente permanente, pues la visa, digamos que queda, la visa, lo que es la visa y el permiso de trabajo, eso queda anulado. Entonces ya pasa uno a tener un nuevo estatus y ya para entrar y salir del país necesita la tarjeta de residencia. Es como tu pase para entrar y salir. Ya en este momento pues no necesitas tener un permiso de trabajo vigente para poder entrar y salir. Y esperé y aquí está. Afortunadamente llegó. ¿Qué sigue después de aquí? Pues ya sigue la demanda de la ciudadanía, que se supone que es 2 años después de ser residente. La verdad no sé qué va a pasar de aquí para allá, pero al menos por el momento seguimos avanzando. Ya nos queda el último pasito. Ya cuando tú eres ciudadano pues sacas tu pasaporte y pues esta es tu casa y sales y entras cuando quieres, ¿no? Es una locura, pero así es el servicio aquí con el gobierno canadiense. Les comparto mi historia, mi experiencia. Espero esta historia les sirva como para que ustedes más o menos también se hagan una idea. Si alguien está por el mismo camino que yo, pues bueno, ya sabe que en algún momento la va a recibir. No se estrese. Y nos vemos en un próximo video, parceros. Ahí les comparto rápidamente esta historia en este video. Au revoir, a la prochaine, adiós y hasta la próxima. Oigan, no olviden suscribirse.